Bueno, gente, les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por mirarnos. Estamos en una entrevista exclusiva. Tenemos un invitado de alto valor, así que les invitamos a sentarse, a hacerse su tecito, su café o su bebestible de confianza. Ahí cada quien lo ve. Mi nombre es Cata Parra, soy parte del equipo de La Izquierda Diario y hoy me encuentro con Pablo Abufón, militante del Movimiento Solidaridad y vocero de la Coordinadora por Palestina. Un honor tenerte aquí en Casa Marx y en los estudios de Casa Marx donde podemos grabar esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola Cata, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Primera vez en Casa Marx, así que Bacán. feliz. Bueno, bacán, excelente, hay motivación. Gente, les invito a darle me gusta, poner la campanita, suscríbanse para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Muy importante porque todos sabemos que estas ideas tienen un cerco mediático gigante, así que hay que difundir con todo este contenido. Y recuerden que pueden hacernos sus aportes también en el link de la descripción. Es muy fácil, muy rápido, muy barato. Desde una luquita nos pueden aportar y todo eso ayuda mucho a seguir trayendo contenido como este. Dicho eso, vamos de lleno al contenido de esta entrevista. Pablo, bueno, queremos conversar un poco sobre lo último que ha pasado respecto al genocidio en Palestina, la situación internacional, cómo esto se liga a Chile. Hay mucho por donde cortar, así que quería partir un poco quizá como de lo general hacia lo particular. Hemos visto este último tiempo que, bueno, partiendo quizá un poco de lo que pasó con la Flotilla de la Libertad, que fue un hecho mediático muy fuerte, simbólico muy fuerte también, que generó un movimiento a su alrededor y muchos ojos viendo lo que allí pasaba. Después, a propósito, desde la detención y todo lo que pasó con la flotilla, se dio también la iniciativa de la Marcha Global hacia Gaza, que partió en el Cairo, que no pudo llegar a su objetivo, ¿cierto? A concretar su objetivo de abrir el corredor ahí humanitario, pero que fue brutal. O sea, yo al menos nunca había visto algo así. Soy joven igual, pero nunca había visto algo así, al menos en la historia reciente. Fue muy fuerte, muy impactante y se han armado movimientos a nivel internacional en distintas escalas, distintos niveles. Eh, ¿Qué te pareció a ti eso? ¿Cómo evalúas los movimientos internacionales que se han dado alrededor de la solidaridad con el pueblo palestino? Yo creo que es muy interesante que a nivel mundial Palestina tenga un efecto como el que está teniendo hoy. No es primera vez que ocurre algo parecido con Palestina en particular, porque en, en Palestina y en Medio Oriente en general está en juego una apuesta del capitalismo global, una apuesta del imperialismo que es muy, muy fuerte, muy central. O sea, Medio Oriente juega un rol central en la estrategia del capitalismo de expandirse, de lograr conectar sus rutas, de abrirse paso en territorio con, digamos, un alto contenido de reservas de combustibles fósiles que sigue Mm, alimentando la economía. Entonces, el efecto que tiene Palestina tiene un doble sentido. Por un lado, hay una cuestión humanitaria, que el genocidio desde el 7 de octubre ha sido un disparador de una gran mm, solidaridad internacional simplemente por el hecho de estar enfrentándonos a un genocidio que despierta la solidaridad y la simpatía, digamos, con los palestinos y las palestinas de todo el mundo. Pero por otro lado, es evidente que hay una cuestión política en torno a Palestina, ¿no? Es una cuestión geopolítica, es una cuestión de la política de Medio Oriente, es un problema de la crisis capitalista, mm. incluso está relacionado fuertemente con el capitalismo basado en los combustibles fósiles por el rol que tiene Medio Oriente, como decía. Claro. Entonces, es interesante que en Palestina se esté poniendo en juego, como por decirlo así, todo lo que pareciera importar en el mundo contemporáneo. El derecho internacional, los derechos humanos, eh, la capacidad militar y tecnológica de un país o de un sector, ¿no es cierto?, de los grandes capitales, etcétera. Y por lo tanto, es interesante que hayan surgido grandes movimientos Mm, en las sociedades civiles, digamos, en los pueblos, en las clases obreras de todo el mundo, en solidaridad con Palestina, porque ha permitido, por primera vez quizás en mucho rato, una especie de experiencia común a sí. nivel internacional, ¿no? Mm, Lo más probable es que la otra experiencia reciente de la última década,
que tenga ese carácter en el movimiento feminista, ¿no? Que en torno a la huelga feminista internacional o a los movimientos feministas se ha dado una especie de experiencia internacional común, ¿no? O Sí, sea, al mismo tiempo, en torno a un mismo programa, una misma visión, todas y todos viviendo esa misma experiencia. En el caso palestino ocurre lo mismo. Ha logrado movilizar con urgencia a sectores sociales muy diversos, que son palestinos, descendientes palestinos en la diáspora, o sectores de esos respectivos países, incluyendo, y esto es muy importante, organizaciones y movimientos de judíos antisionistas sí. que han sido claves en países como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde el movimiento es muy fuertemente liderado en grandes ciudades por judíos jóvenes, sobre todo judíos y judías antisionistas. Entonces, creo que la potencia que ha tenido Palestina como una especie de revelador del momento de la crisis global que estamos viviendo es muy interesante y sin duda va a tener efectos durante años, si no décadas. Sí, sí, totalmente. Yo creo que está bueno como el análisis que así, sobre todo respecto a esta situación en particular, porque claro, el genocidio es algo ya histórico, décadas, la ocupación años y años, pero nunca habíamos visto una coordinación así internacional a este nivel. Yo creo que efectivamente es una buena oportunidad. Había algo que te quería preguntar al respecto de todo esto, igual es como, ¿qué, qué balance podemos hacer a día de hoy a propósito de todo esto? Como qué lecciones podemos sacar, qué aprendizajes ves tú quizá que podamos tener como dentro de todo lo que ha significado este movimiento internacional, las coordinaciones, de lo que fue el intento de la Marcha Global a Gaza, se han hecho acampes en las universidades en muchísimos lugares del mundo, marchas gigantes en todos lados, como ¿qué sientes tú que le ha ido bien? Lo bueno, Mm. lo malo y lo feo de todo este proceso de movilización internacional. Mm. Yo creo que es importante también integrar al análisis que esta coyuntura palestina, por llamarlo de alguna manera, se da en el marco de un ciclo amplio de revueltas en todo el mundo, Mm, ¿no? Que uno podría plantear que comienza el 2011 y se ha seguido dando en todo el mundo. O sea, uno piensa en Sudán, en el Líbano, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en los últimos años particularmente, y por lo tanto hay, a pesar, por ejemplo, del avance de la extrema derecha, del avance de las capacidades represivas de los estados, de los giros autoritarios en muchas democracias liberales, lo que vemos es que hay una capacidad de levantarse, ¿no es cierto?, frente a la precarización, frente a la represión, etcétera. Yo creo que en ese contexto, la respuesta de los pueblos en solidaridad con Palestina, una respuesta tan activa, tiene que ver con ese ciclo de revuelta. mm, Pero además, yo creo que el primer elemento de balance es que lo que vemos es que millones de personas se movilizan por Palestina en todo el mundo, ¿no? En el mundo árabe, en Asia, en Europa, en África, en todas las Américas, y aún así los gobiernos mm, que supuestamente representan a esas poblaciones, sean de el signo político que sean, no toman medidas en contra de ese genocidio, más allá de los aspectos que les permite el derecho internacional en un sentido muy tradicional. O sea, probablemente lo más avanzado que ha ocurrido en el último tiempo es, por un lado, en términos jurídicos, la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por genocidio, y por otro lado, los países que han tomado decisiones de disminuir su presupuesto militar hacia Israel, o las grandes corporaciones que han también cambiado o diversificado mm, sus compras y sus ventas hacia Israel. Eh, yo creo que lo que vemos es que los poderes establecidos, por decirlo de alguna manera, tanto los gobiernos como las megacorporaciones, tienen un compromiso existencial con Israel que está dado mm, por el lugar que tiene Israel digamos, en el capitalismo global, mm, que no es solo el de un proyecto colonial de conquistar Palestina y formar un hogar nacional para el pueblo judío, ¿no es cierto?, en las palabras del movimiento sionista, sino una pieza central en la maquinaria global del capitalismo y del mm, imperialismo particularmente, ¿no? Y ese compromiso existencial que tienen los países capitalistas con Israel
se evidencia en que, a pesar de que incluso sus gobernantes puedan tener la voluntad de plantear algo distinto, quebrar con Israel las relaciones de todo tipo, movilizar eh, en conjunto con sus poblaciones a la opinión pública, o incluso, en una circunstancia extrema, movilizar fuerza militar para defender a los palestinos del genocidio, ha estado completamente fuera de la mesa, Claro. ¿no? Nadie se ha planteado esas alternativas, al menos no públicamente, ¿no? Que es donde vale en términos del debate. Por lo tanto, el primer elemento de balance, creo yo, es el abismo que hay entre los sectores populares a nivel mundial y los gobiernos o los estados que están directamente comprometidos con el Estado de Israel o indirectamente comprometidos con el Estado de Israel por estar comprometidos con el capitalismo europeo o el capitalismo estadounidense, ¿no? Pensemos en Chile, ¿no? El gobierno ha tenido... Primero, el Estado de Chile tiene una posición oficial que uno podría pensar es pro-Palestina, es decir, Claro. reconoce el Estado palestino, tiene la visión que la solución, entre comillas, al problema es la resolución de Naciones Unidas de dos estados en las fronteras del 67, y eso ha sido valorado por las comunidades palestinas de Chile y de otras partes del mundo muy fuertemente, ¿no? La posición que ha tenido el Estado de Chile y el gobierno de Chile. Incluso si uno pudiera pensar que se trata de eso, ¿no? Incluso si Boric tuviese la mejor de las intenciones hacia Palestina, a lo mejor en su fuero interno, en las conversaciones privadas, él dice, ojalá pudiéramos, digamos, acabar con esto de una sola vez. Siquiera moverse en la dirección de generar sanciones de algún tipo hacia Israel le supone un llamado de atención por parte de Estados Unidos inmediatamente. O sea, el 1 de junio, en la cuenta pública, Boric anuncia la urgencia al proyecto de ley que lleva 8 años en el Congreso, al proyecto de ley de prohibición de productos de los territorios ocupados ilegalmente. Un proyecto de ley que no dice Palestina en ningún lado, que simplemente señala productos de territorios ocupados ilegalmente bajo el derecho internacional. Pero evidentemente se trata de Palestina, ¿no? Se trata de productos, bienes y servicios que vengan de Palestina. Solo el anuncio de eso, de ponerle urgencia al proyecto, ni siquiera el avance legislativo, le significó un llamado de la Embajada de Estados Unidos al presidente del Senado, José Manuel Osandón, que lo confiesa en un programa de televisión, ¿no es cierto?, donde medio que lo deja plop por decir eso, y él, al parecer, tratando de oponerse, pero en realidad lo que estaba mostrando es que Estados Unidos amenaza a Chile de que si ese proyecto avanza, nos va a salir caro, ¿no? Claro. Y eso, bueno, puede tener implicancias económicas, diplomáticas, políticas, etcétera, como lo que sea, pero es evidente que esas cosas son las que vemos, por lo tanto hay un montón de otras cosas que ocurren en los canales traseros de la diplomacia y de la política internacional, y ahí es donde podemos ver que incluso si Chile quisiera romper con Israel, le costaría mucho, ¿no? Y eso implica que tienen que tomar una decisión. O rompen con Israel y se comprometen existencialmente con los derechos humanos y el derecho internacional, o y sacrifican su lugar en el mercado global, porque va a significar sanciones, bloqueos, etcétera, o conservan, digamos, lo mínimo que tienen en ese contexto mundial, ¿no? Entonces, esto lo digo porque nuestra política como coordinadora por Palestina y la del movimiento de solidaridad con Palestina en todo el mundo ha sido la de promover que sus estados rompan con el Estado de Israel. El problema es que eso ha ocurrido a escala nacional y los estados-nación o los gobiernos en este momento no tienen la posibilidad de romper individualmente con ese engranaje, ¿no es cierto?, del capitalismo global que es Israel. Por lo tanto, una primera tarea que se sigue del balance, de que los pueblos se han movilizado y los gobiernos se han mantenido en, digamos, uno podría pensar, o la cobardía o la simple sobrevivencia, es que necesitamos un movimiento internacional que articule la fuerza política de los pueblos, pero también la fuerza política de los estados, para llevar a cabo un aislamiento efectivo y sanciones hacia Israel para el fin del genocidio. O sea, no es tan sencillo como una cosa de voluntad política de un gobernante en particular, Claro. ¿no?
En ese sentido, hasta ahora lo más avanzado que existe en esos términos es el Grupo de la Haya, donde hay 12 países que, dentro de los cuales está Colombia, por ejemplo, en América Latina, y Sudáfrica también, que se están reuniendo para hacer cumplir el derecho internacional. Pero sigue siendo un problema, ¿no? O sea, Sí. que si no es con una fuerza regional, con un, por decirlo así, el paraguas de una fuerza económica de carácter multinacional, va a ser muy difícil resistir esos ataques del imperialismo por cualquier intento de romper con Israel. Claro. Sí, yo creo que ahí, bueno, hay mucho de dónde meternos, pero para ir en particular un poco y seguir como en la línea quizá más como de lo internacional, yo creo a priori que ahí el rol clave lo tiene los sectores populares y la clase trabajadora estadounidense. Como en particular como que mientras tanto exista el imperialismo norteamericano, y sustente y apoye tan fuertemente a Israel, en el fondo el sionismo va a seguir teniendo desde dónde sostenerse y un objetivo muy claro, ¿no? Que lo era lo que retrataba yo un poco antes, que yo creo que tiene que ver mucho con esta lógica capitalista de los combustibles fósiles y todo lo que hay detrás, ¿cierto? Que muchas veces lo engañan con, no, que hay un conflicto religioso y todas esas cosas que sabemos. Entonces ahí yo pienso, claro, dentro de todo esto, esta movilización internacional, lo importante que es la entrada también de la clase trabajadora estadounidense dentro del escenario, para efectivamente empujar a romper con esta lógica imperialista, porque incluso si uno lo piensa, por más que lo que pueda hacer un gobierno, un estado, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, no es lo mismo, ¿cierto? No sé, cinco estados latinoamericanos o incluso, qué sé yo, de África, etcétera, que el puro estado norteamericano. Y volviendo quizás también un poco a esto del rol de Estados Unidos, en el último tiempo también hemos visto, bueno, todo lo que pasó con la escalada entre Irán e Israel, ¿cierto? Lo que Trump llamó la guerra de los 12 días, Ujú. que ahora está un poco más como pausado, pero sigue estando en un, o sea, sumamente inestable, y quisiera saber cuál es tu visión al respecto un poco de esta escalada bélica que se dio, si tú ves también que es posible que siga escalando potencialmente, y qué riesgo implicaría, por ejemplo. Mm. Solo una cosa sobre el punto anterior. Yo creo que es Sí. fundamental, estoy muy de acuerdo que es fundamental la clase trabajadora estadounidense a la hora de movilizarse para, digamos, poner sobre la mesa y forzar al gobierno estadounidense a parar el envío de armas y sancionar a Israel. Y eso ha ocurrido exclusivamente, las únicas sanciones que han habido han sido a los colonos, digamos, que es considerado como una acción completamente ilegal y por lo tanto, como no es el gobierno de Israel, entonces pueden hacerlo más fácil. Mm. Creo que es súper importante y sin duda que esta coyuntura ha movilizado la opinión pública estadounidense, en particular de jóvenes, eh, eh, hacia una visión pro-palestina. Y Mm. eso es una novedad en Estados Unidos. Sí. Hoy Con mucha día, represión además entre claro, medio. con mucha represión. Sí. Pero es interesante porque Palestina ha sido siempre un punto, digamos, de, por decirlo así, de quiebre en la política estadounidense. Mm. Normalmente ser pro-palestino significaba la ruina política para cualquiera en Estados Unidos. Y el ejemplo más reciente de que eso ha cambiado es la elección en la primaria de Zoran Mamdani, un, digamos, bajo el Partido Demócrata, pero es un demócrata socialista o socialista democrático que es abiertamente pro-palestino y que gana en una de las ciudades con la mayor población judía del mundo, en Nueva York. Ujú. Y eso es muy interesante, con toda la fuerza del Partido Republicano y del Partido Demócrata en su contra. Eso da cuenta de que hay un sector importante de la población, sobre todo joven, que sale a votar sin duda por un programa local, que es como de mejorar la Claro. accesibilidad a los servicios públicos. El centro de la campaña estaba ahí, pero era una persona que se planteaba abiertamente como pro-palestino. Yo agregaría también que tiene un rol central la clase trabajadora del mundo árabe, Sí. ¿no? Que tiene una posición abiertamente pro-palestina y se enfrenta a gobiernos que están aliados o normalizados con Israel. Mm. Y en esos países, en los países que están alrededor de Palestina, ¿no? Egipto, el Líbano, Siria, Jordania, incluso los Emiratos Árabes, Qatar y otros,
eh, Palestina ha sido desde siempre un elemento movilizador y Mm. politizador, ¿no? Y que politiza no solo con respecto a Palestina, sino que politiza con respecto a la crítica de sus propios gobiernos autoritarios. Entonces, ahí es donde se ve que el cruce, ¿no es cierto? Esta articulación entre la cuestión palestina y la cuestión capitalista o la cuestión de la Mm. crisis global, ¿no? Si un pueblo se levanta por Palestina en el mundo árabe, se está levantando al mismo tiempo en contra de gobiernos capitalistas autoritarios, ya Claro. sean monarquías petroleras o gobiernos de otro tipo, ¿no? Mm. Más democrático o parlamentario. Entonces yo creo que también la clase Sí. trabajadora árabe tiene un rol muy importante, porque los países árabes han sido, esto es algo que aprendí muy chiquitito con mi abuela palestina, que decía que lo peor que le había pasado a Palestina era la traición de los países árabes, ¿no? Mm. Desde los años 60. El abandono completo de la causa palestina por parte de los países árabes y el dejarle el terreno libre a Israel. Conectado con eso, yendo al tema de el enfrentamiento entre Irán e Israel, yo creo que hay varios elementos en juego. Uno tiene que ver con el proceso de normalización que han llevado a cabo y que siguen llevando a cabo los diversos países árabes con Israel, Mm. eh, cuyo último empuje fue en el gobierno anterior de Trump los acuerdos de Abraham, que buscaban normalizar a los Emiratos Árabes eh, y a otros, Qatar y a otros países, con el objetivo de el reconocimiento de Israel y sobre todo el comercio normalizado con Israel en la región, y por lo Mm. tanto asegurar ese digamos, puesto de avanzada del capitalismo central o del imperialismo en Medio Oriente, sin mayores problemas para el flujo de mercancía, el flujo de capital, el flujo de trabajo migrante, etcétera. Y por otro lado está la cuestión del programa nuclear iraní, que Mm. sin duda es una, yo creo, una encarnación de una forma de soberanía, pero también un freno al avance de Israel, en el sentido de que son armas que no están pensadas en todo el mundo para ser utilizadas, porque sería la Claro. catástrofe, digamos, total, sino más bien como una forma de, digamos, de detener o de ahuyentar ciertas como avances, ¿no? Si Israel tuviese armas nucleares, como las tiene Israel, Israel quizás no podría hacer lo que hace en este momento, que es expandirse casi libremente Mm. por el territorio palestino, pero también hacia el Líbano, que está ocupando en este momento, en Siria, que está ocupando en este momento. Con Jordania tiene buenas relaciones, entonces ningún problema, y atacando a Irán y al Líbano también como si nada, ¿no? Mm. Entonces, hay una parte que tiene que ver con el proyecto sionista de la construcción del Gran Israel y por lo tanto la ocupación de una mayor parte del territorio. Mm. Eso no responde solamente a un proyecto de carácter ideológico, étnico, nacional, sino que responde a un proyecto eh, geopolítico, geoeconómico, de asegurarle un lugar más amplio a el imperialismo en Medio Oriente. Y eso ¿por qué está ocurriendo hoy? Esa es la pregunta, ¿no? Mm. ¿Por qué ocurre hoy que se dan estos conflictos? Yo creo que hay que entenderlo también en una fase de profunda crisis del capitalismo, ¿no? Donde el crecimiento en todos lados es relativamente bajo Claro. y donde incluso si uno va más allá utilizando una lectura particularmente marxista de la economía mundial, la tasa de ganancia está en aprietos en todos lados, ¿no? Los capitalistas están en problemas en todo el mundo. ¿Qué es lo que hacen? Aparte, además de desplazarse hacia las finanzas y asegurar ganancia en ese contexto, hay un proceso expansionista en todo el mundo, ¿no? Rusia hacia Ucrania, las pretensiones de China en Taiwán, la expansión de Israel en Medio Oriente Mm. es una representación de eso, ¿no? Que Trump diga que va a convertir a Canadá en un nuevo estado, que va a tomarse Groenlandia, forma parte de esa misma fantasía, pero Mm. tiene que ver con un proceso expansionista para poder resolver esta crisis, ¿no? Porque la crisis no logra resolverse. Entonces hay una expansión absoluta en términos de territorio y también hay una expansión relativa en términos de precarización de las poblaciones, y es un proceso que no ha dejado de ocurrir, ¿no? Eh, entonces, yo creo que el enfrentamiento con Irán o la búsqueda de
generar un enfrentamiento con Irán tiene que ver con poner a prueba cómo están las capacidades y las fuerzas digamos, las voluntades bélicas para seguir expandiendo el espacio de Israel, ¿no? Y por otro lado, sin duda, es Israel haciendo la pega que Estados Unidos no va a hacer directamente en su propio nombre, digamos, aunque efectivamente tiró bombas en algunos sitios en Irán, Sí. pero es que Israel haga la pega del imperialismo en Medio Oriente para lograr bajar el programa nuclear iraní. Yo creo que ese es uno de los elementos centrales. Y efectivamente logra de algún modo bloquear las conversaciones, los diálogos, digamos, entre Irán y Estados Unidos con respecto al programa nuclear. Y por otro lado, logra que Irán se salga de la Comisión de Energía Atómica Internacional y por lo tanto expulsa a los observadores. Y eso es relevante porque eso significa que los ojos de Occidente no están sobre el territorio iraní de la misma manera que antes. Entonces yo creo que pese a que lo que se presenta son como discursos sobre la base de una especie de enfrentamiento ideológico entre Israel e Irán, lo que está en juego es el mapa mundial y cómo esas son algunas de las fichas que se están jugando. Claro, sí. Yo creo que igual ahí entra mucho, como ligándolo un poco a lo que decía, y como este análisis más marxista de la economía mundial y que la tasa de ganancia está ahí como a medio morir saltando. También hacen mucho esta lógica capitalista como de hacer guerra para sacar plata, básicamente. Porque igual toda la industria bélica que ha estado por mucho tiempo desarrollándose, incluso, bueno, lo vemos con el genocidio, ¿no? Los palestinos son los conejillos de Indias de la industria bélica israelí. Que se ha estado desarrollando, ahora subió muy, muy alto, les fue, pero estupendo a todos esos empresarios de la industria bélica. Entonces también, yo creo que también parte de eso, un poco esto de que cada cierto tiempo necesitan, bueno, por dónde, filo por acá, ¿cachai? Y queman plata y ganan plata y todo ese juego un poco de los negocios que se saca con la guerra, que también es muy importante. Y bueno, para cerrar un poco esta parte, quisiera preguntarte si es que tú ves como algo, como cuál es tu visión un poco de la situación actual en términos de como, no sé ni siquiera si decirle equilibrio inestable, porque ya está, es más, en un escenario inestable muy, muy crítico, si ves la posibilidad de que siga una escalada bélica más importante en la región o en realidad, bueno, Trump dice que no, los tiene todos en la mano, él maneja las fichas como quiere y todo eso, pero dándoselas de pacifista. Pero ¿cómo lo veis tú? ¿Crees que es un riesgo real latente, por ejemplo, que haya una escalada mucho más grande, más en la región de conjunto? Yo tengo la impresión de que sí, o sea, de que no es descartable un escenario de una guerra mundial. Si uno ve, por un lado, la tendencia de aumento de los presupuestos militares en Estados Unidos, en Europa. Hace poco, en la reunión del G7, Trump logró convencer, o al menos eso mostraron, ¿no es cierto? Logró convencer a varios países, excepto España, de que aumentaran considerablemente su presupuesto militar. La OTAN está completamente arrodillada ante Trump y hay un ánimo militarista en todo el mundo, ¿no? Y eso va a repercutir en todos lados, también en Chile, ¿no? Porque cuando, no sé, Milei decida aumentar un punto del PIB el presupuesto militar, Chile va a decir, bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y quien sea que esté a la cabeza del gobierno va a decir, bueno, hay razones suficientes por la seguridad nacional de sacar plata de la educación, la salud, la vivienda, las pensiones y ponerla en presupuesto militar. Entonces, hay una tendencia hacia el aumento de los presupuestos militares en todo el mundo. Eso lo que uno podría pensarlo en términos de una inversión, ¿no? No es solamente gasto, ¿no? Claro. Es inversión. Y por lo tanto, eso significa que hay una intención de proyectar
en los países que producen, proyectar una industria armamentística para salvar un poco Mm. la situación, como decía ahí. Pero creo que también hay un ánimo de que ante esa inestabilidad hay que prepararse para cualquier escenario, ¿no? Mm. Eso significa la expansión de bases militares, tanto rusa, china y estadounidense, y europeas también, la integración de nuevos países a la OTAN. Entonces como que hubiese un ánimo, digamos, un ambiente eh, donde la guerra está en el horizonte, Mm. ¿no? Hasta ahora no podríamos descartar que haya una guerra Mm. de carácter mundial, es decir, que cuando han habido guerras mundiales porque involucran a los países centrales, Claro, no es no que es. Sí. el teatro de la guerra sea todo el mundo, pero significa que va a involucrar a las grandes potencias. ¿Cuál va a ser el escenario, el teatro efectivo de la guerra? Probablemente sea Medio Oriente. Mm. Pareciera que entre Rusia y Ucrania, digamos, y el margen oriental de Europa, ya no se convirtió necesariamente en eso. Mm. Hubo rearreglos de carácter diplomático, como la integración de algunos países a la OTAN, que permitieron como reforzar la frontera europea. Pero en Medio Oriente el polvorín está a la vista, ¿no? Y yo creo que, como digo, no es descartable un escenario de guerra mundial que se juegue en Medio Oriente. No le conviene a nadie, en un cierto sentido, Mm. ¿no? Claro. Pero a los europeos y a los estadounidenses nunca les ha importado tanto ir a la guerra, porque el efecto neto que ha tenido ha sido el de un proceso de revalorización de sus propios capitales. Ha implicado un aumento considerable de la inversión en la reconstrucción de esos países. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial es un momento extraordinario del capitalismo mundial, sobre todo para Estados Unidos. Y eso tiene que ver con la inversión y la captación de la industria europea a través de la reconstrucción. Y ahora la reconstrucción de Ucrania, la reconstrucción de Palestina, van a ser elementos significativos en términos de inversiones. Pero también, y en esto Trump ha jugado una carta importante, es ocupar la guerra como una palanca para acceder a determinados recursos naturales, sobre todo, Mm. minerales raros, litio, para asegurar la transición energética que los gringos y los europeos necesitan. Mm. Entonces, cuando Trump se presenta como un resolvedor o un generador de acuerdos, que es lo que siempre Claro. ha vendido de sí mismo, con pésimos resultados siempre, pero en este Mm. caso, como presidente, se presenta como un generador de acuerdos con respecto a las guerras, Mm. resolver conflictos armados, y lo que vemos que ha logrado es que allí donde llega a algún tipo de acuerdo, a cambio lo que recibe es acceso a los recursos naturales de esos países, en Ucrania, Mm. y ahora, la semana pasada, con la República Democrática del Congo y Sudán, Mm. y Ruanda, donde fuerza un acuerdo entre ambos países y se asegura el 50% de los minerales del Congo. Mm. Entonces, digamos, la consigna que planteó tanto Trump como Netanyahu, cuando fueron los ataques estadounidenses en Irán, de paz a través de la fuerza, parece ser la consigna de este momento, ¿no es cierto? De este momento de inestabilidad preguerra o de guerras acotadas Mm. que permitan mantener una estabilidad inestable o una estabilidad precaria, ¿no es cierto? Y que la moneda de cambio en todos lados está siendo el acceso a tierras y particularmente tierras ricas en minerales raros que permitan la transición energética, Mm. ¿no? Todavía asegurar, obviamente, como fuentes de petróleo, etcétera, pero yo creo que es relevante ese elemento. Y que por lo tanto el riesgo de la guerra va a estar dado por eso, ¿no? La resistencia que pongan los distintos países que se vean impulsados a hacer la guerra o sometidos a ser objetivo de la guerra, cuánta resistencia pongan, eso es lo que va a dar cuenta de qué tan posible va a ser la guerra. Está bueno, está bueno, está buena la entrevista. Ah,
pausas comerciales para recordarles que se suscriban si quieren seguir viendo contenido como este, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Son muy importantes para nosotros y al final también es un poco más por lo que hacemos todo esto, ¿no? Para poder saber también qué opinan ustedes, cómo lo ven, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Creen que va por otro lado? ¿Qué les hace pensar, qué les hace reflexionar también todo este contenido? Porque la idea es precisamente poder dialogar con eso. Así que déjenos sus comentarios, siempre los leemos todos, todos, todos. Y volviendo un poco, ahora ya para pasar quizás más a otro tema y avanzar, quería preguntarte, dentro de todo este movimiento internacional, ha surgido mucho al calor de la ofensiva del genocidio de este último tiempo, ¿cierto? Poniéndonos en el mejor escenario, que frenamos la ofensiva de genocida de este ciclo. ¿Cuáles creen tú que serían las tareas del movimiento para que no se diluya solo en eso, ¿no? Yo, bueno, hace poco también le hicimos una entrevista a Edu Asfura, un saludo Edu, si nos estás viendo por ahí, gran valor también. Vayan a ver la entrevista si no la han visto, muy buena. Tremendo lugar. Que nos decía que en su perspectiva nunca habíamos estado tan cerca de parar el genocidio como ahora. Y claro, eso suena muy bien. El tema es que para nosotros, no sé si comparten esta visión, pero la pelea no es solamente por no al genocidio, la pelea es por una Palestina libre. Entonces, ¿cómo pasamos quizá, si es que realmente se logra frenar esta ofensiva genocida? ¿Cómo hacemos que el movimiento siga, que no se diluya y seguir peleando en esta perspectiva? Una tremenda pregunta, quizás una de las más importantes, porque una de las razones por las cuales los palestinos y las palestinas planteamos que la Nakba, la catástrofe que comenzó el 48, es un proceso permanente, constante, es que lo que se plantea con eso, ¿no? Que la Nakba sea un proceso constante, permanente, desde 1948, incluso antes, desde el comienzo de la colonización de Palestina, significa que lo que hemos vivido desde siempre, desde que comienza la colonización de Palestina, es un genocidio, en cámara rápida o en cámara lenta, ¿no? El intento de exterminar a un pueblo. Claro. Y lo que ha pasado desde el 7 de octubre en adelante es que ese proceso se ha acelerado y que digamos, Israel se ha visto empoderado por la coyuntura para llevar a cabo su plan de manera rápida, ¿no? Entonces, yo creo que nunca Israel había estado en peores condiciones en términos de la opinión pública, las relaciones diplomáticas, la consideración o la realización de boicot por parte de empresas o instituciones, universidades, etc. Y en el fondo, su posición en el mundo hoy día está muy desmejorada, ¿no? Quizás está en su peor momento a lo largo de toda su historia. No sé si eso significa que estamos más cerca de frenar el genocidio, este genocidio que ha sido casi de un siglo y que hoy día está en un momento agudo. Pero, independientemente de eso, la pregunta es: ¿cuál es la tarea permanente que tiene el movimiento pro-palestino, ya sea la diáspora palestina en el resto del mundo, como los movimientos de solidaridad con Palestina? Yo creo que la tarea, o sea, el fin del genocidio y la liberación de Palestina van a ocurrir como una misma cosa, en el sentido de que la única garantía de que el pueblo palestino no sea exterminado es conquistar su liberación. Y la única manera de conquistar su liberación es la neutralización total del proyecto sionista en Palestina, ¿no? Eso puede significar el desmantelamiento del Estado de Israel como Estado, ¿no? Y la reconstrucción de la Palestina histórica en una característica que nunca tuvo antes, que implicaría un Estado o una sociedad democrática, ¿no es cierto?, con derechos iguales para todos y todas, donde probablemente importantes sectores de la población colona, como ha ocurrido en cualquier proceso de descolonización,
van a devolverse a las metrópolis de donde vinieron, ¿no? Particularmente en Europa. Claro. Y otros decidirán quedarse, digamos, pero la única garantía de que no haya más genocidio para los palestinos es que los palestinos conquisten el poder en Palestina. Y que sean, digamos, y que puedan autodeterminarse. Y eso, hoy día, por ejemplo, es evidente que no va a ocurrir con una solución de dos estados. El reconocimiento, la creación de un estado palestino en las fronteras de Gaza, de lo que queda de Gaza, Claro. y lo que queda de Cisjordania y de Jerusalén, no son ninguna garantía de nada, porque el proyecto sionista, por definición, es expansivo, ¿no? Y por definición es un colonialismo de asentamientos que va a buscar conquistar cada vez más terreno para realizar su proyecto. Y va a tener un carácter radicalmente excluyente, va a buscar controlar sus fronteras, Israel no va a permitir nunca la creación de un Estado palestino. Nunca lo ha querido en ninguno de los momentos en los que han habido acuerdos, negociaciones de ningún tipo. Nunca Israel realmente ha querido eso, ¿no? A pesar de que puede haberlo dicho, siempre lo dijo en términos que no reconocían una soberanía para un Estado palestino, ¿no? Sino una especie de autogobierno autónomo, ciertas regiones autónomas. Entonces, la principal tarea, yo creo, es lograr ver y actuar en función de que el genocidio y la ocupación de Palestina son lo mismo. Que el genocidio y la colonización y la limpieza étnica y el desplazamiento forzado son un mismo proceso. Y que por lo tanto lo que estamos viviendo desde el 7 de octubre en adelante es una agudización de ese proceso, y que por lo tanto las tareas responden, uno podría pensar en clave, digamos, de revolución permanente, ¿no? Es decir, ¿cómo es la liberación palestina? Una liberación permanente. No es que primero frenamos el genocidio y después, no sé, reconstruimos Palestina o hacemos algo así. Ahora, sin duda que hay un momento que uno podría quizás llamar el término del genocidio, que es cuando paren de caer las bombas, ¿no? Cuando se retiren las tropas. Hay ciertos elementos muy contingentes que implicarían decir ya no hay más un proceso genocida en curso en estos términos particulares, ¿no? Porque el derecho internacional llama genocidio a algo muy específico, pero desde el punto de vista de los palestinos han experimentado un genocidio desde el 48 en adelante. Claro. ¿No? Por lo tanto, si uno no toma los términos del derecho internacional y toma los términos de los palestinos o de los pueblos oprimidos en el mundo, lo que uno puede decir es que acabar con el genocidio es acabar con la ocupación. Por lo tanto, las tareas internacionales, yo creo, hoy día más que nunca, implica, primero, que esa solidaridad internacional que se ha dado espontáneamente en todo el mundo logre articularse. Y logre articularse de la manera más cohesionada posible. El caso de la marcha global a Gaza es notable porque logra articular y convocar a miles de personas de todo el mundo a reunirse en Egipto, o a marchar desde Túnez a Egipto, o viajar desde Europa u otros países a Egipto para romper el bloqueo. Pero es un hecho, digamos, un acontecimiento. Lo que necesitamos es un movimiento global, ¿no? Y el problema de vivir en un mundo donde no existe una internacional, digamos, que pueda dar cobertura, por ejemplo, a eso, vamos a tener que reemplazarlo a la manera en la que se ha hecho en las últimas décadas, es lograr concitar un movimiento global por Palestina que logre efectivamente, de manera muy concreta, que los distintos movimientos en cada país puedan, por ejemplo, asistir a un encuentro mundial por Palestina, efectivamente mundial, no solo en Estados Unidos, que vaya gente de todos lados, sino que de todos lados logremos comunicarnos, ¿no? Conectar las diásporas y articular ese movimiento y reconocer el rol que hoy día tiene la diáspora palestina, 14, 15 millones de personas viviendo en todo el mundo, el rol que tenemos en esa tarea de construir un nuevo liderazgo político, porque el liderazgo político de la autoridad palestina está vendido a Israel. Un nuevo liderazgo político porque incluso Hamas y la resistencia islámica en general no logran concitar el apoyo mundial, pero además porque desde la perspectiva de la izquierda en el mundo, por ejemplo, el proyecto político, económico, social
de Hamas o de la yihad islámica no es nuestro proyecto, ¿no? Ni la autoridad palestina ni Hamas en este momento representan un proyecto democrático, socialista, de izquierda, para Palestina o cualquier pueblo, ¿no? Claro. Entonces es necesario identificar cuál es el rol que puede tener el movimiento global por Palestina y la diáspora en particular para la construcción de un nuevo liderazgo político, social en Palestina. Está bueno. Yo creo que es un gran desafío. Vamos a estar también a disposición de eso, toda nuestra red internacional. Porque yo creo que se siente esa necesidad. Y yo creo que está bueno que justo sea en este momento o en este mundo, en pleno 2025, donde tenemos muchísimas herramientas para poder llevar esto adelante. O sea, el hecho, para mí fue impresionante la marcha internacional a Gaza. Que miles de personas de todo el mundo haciendo asambleas, pese a que todos hablaban idiomas distintos, como el ímpetu al final por esta lucha es tan grande, tan fuerte, y con todas las herramientas que tenemos hoy día, qué sé yo, desde la conexión que podemos transmitir en vivo hoy día y ver lo que está pasando allá, etcétera, como que cae de cajón esta pelea y bueno, desde ya que nos sumamos también a esa pelea, a esa perspectiva. Y quiero pasar ya un poco para ir cerrando quizá más la entrevista a nuestro pequeño territorio en el fin del mundo. Y quería preguntarte, bueno, ya nos habías contado un poco de esta visión, ¿cierto?, de lo que ha pasado más en los hechos con el gobierno de Chile, en particular en la relación con el conflicto o con su relación con Israel, ¿cierto? Y tú lo esquematizabas como, bueno, medio que o eres un cobarde subordinado, lo estoy extrapolando, o eres un cobarde subordinado o, bueno, de verdad te chantáis por los derechos humanos, por el derecho internacional, etcétera. Y hoy día lo que hemos visto es que este gobierno efectivamente no ha roto relaciones diplomáticas, militares, económicas con Israel. Ha planteado mucho en términos de diálogo, de vocería, pero dentro de las acciones no se han roto relaciones. Quisiera ver cuál es tu visión más concreta respecto en particular a esa política del gobierno o a esa no política del gobierno. Yo creo que el gobierno ha estado desorientado en muchas cosas y su bancarrota programática es total, ¿no? Eso es el punto de partida. Y por lo tanto, tampoco era de esperar que fuese a ir más allá de lo que digamos el sentido común de la comunidad internacional fuese a plantear, ¿no? Dentro de todo, como decíamos al comienzo, para ciertos sectores de la comunidad palestina en Chile y en el mundo, lo que ha hecho el gobierno ha sido tremendo, porque en comparación con otros países es súper progresivo y rupturista, ¿no? La vara no está muy alta. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que eso hay que reconocerlo, pero al mismo tiempo hay que ver también que la tarea de los movimientos sociales, de las organizaciones políticas y del movimiento de solidaridad con Palestina no es pensar en clave de realismo diplomático, sino pensar en clave de los horizontes de liberación palestino y de los pueblos en general. Y por lo tanto nuestra exigencia tiene que seguir siendo que Chile rompa relaciones con Israel, sea el gobierno que sea que esté, porque es una cuestión que nos compromete moralmente, pero también nos compromete estratégicamente. En este momento Israel representa la principal amenaza en términos de seguridad para cualquier población en el mundo. De manera directa, a través de la venta de su tecnología de guerra, de espionaje y de represión, a través de la formación de cuadros militares o policiales para la represión, pero también indirectamente en el sentido de que Israel ha logrado llevar a cabo un genocidio televisado sin que nadie lo detenga, ¿no? Lo que muestra que la impunidad es posible para los países que están lo suficientemente bien acurrucados en los brazos del imperialismo. Y eso es una amenaza estratégica para la seguridad nacional de cualquier país. Y eso es algo que creo que los gobiernos no han elegido no ver.
¿no? En términos de mediano y largo plazo. Y eso incluye al gobierno de Chile, ¿no? El riesgo que implica que Israel siga haciendo lo que hace es que en cualquier país del mundo, en la circunstancia que sea, quizás no hoy día, no mañana, ni siquiera en 10 años más, pero en 30 años más, el antecedente del genocidio de los palestinos llevado a cabo por Israel con el respaldo de Estados Unidos y de Europa y con el silencio, digamos, material de la mayoría de los países del mundo, es un antecedente que va a permitir otro genocidio, ¿no? Y por lo tanto, en clave geoestratégica de largo plazo, cualquier país debiese tomar medidas para frenar esto. Entonces, yo creo que el gobierno ha estado equivocado en el sentido de que ha presupuesto que el sistema de Naciones Unidas, que el derecho internacional, incluso que el derecho humanitario, los derechos humanos, todavía, o sea, son útiles para los países que no tienen poder, ¿no es cierto? Que están bajo, Claro. digamos, el control de las relaciones capitalistas y del imperialismo. Yo creo que eso o es una ingenuidad o es, digamos, complicidad silenciosa, ¿no? Yo tiendo a pensar que es una ingenuidad propia de los liberales que creen en el sistema, que creen en cómo funciona el derecho, ¿no? Y no creen que la fuerza sea el punto de partida del orden mundial. Bajo esa ingenuidad, entonces, lo que hay que lograr mostrar con nuestro movimiento, con nuestros movimientos, es que mostrarle a nuestro pueblo, ¿no es cierto?, que ese derecho no está hecho para nosotros. Que desde el punto de vista de un chileno o una chilena, o de cualquier latinoamericano, en Chile o en el resto de América Latina, el derecho internacional nunca nos ha servido, ¿no? Tuvimos una dictadura de 17 años, el derecho internacional no hizo nada por nosotros, ¿no? Hemos tenido procesos de endeudamiento masivo, de destrucción del medio ambiente, y el derecho internacional no ha hecho nada por nosotros. Por lo tanto, romper con esa noción, que hoy día parece estar solo en boca de la ultraderecha, que es la única, digamos, que tomó la posta de la antiglobalización. Antes Claro. éramos nosotros y nosotras. En los 90, cuando yo era chico, éramos nosotros los que criticábamos a la ONU y todos los organismos internacionales. Después son los nazis y los conspiranoicos. Tenemos que retomar las banderas de una globalización por izquierda, de una revolución internacional o de una crítica a la globalización capitalista, que eso incluye el sistema del derecho internacional que está hecho a la medida de los países centrales, ¿no? Por lo tanto, en términos de balance, digamos, o de evaluación, yo creo que el gobierno chileno ha tenido una posición minimalista con respecto a Palestina, o sea, ha hecho lo más que puede dentro del marco de lo mínimamente posible, que no ha aprovechado la capacidad de liderazgo a nivel latinoamericano que podría tener. O sea, si Boric hubiese dispuesto una parte de los recursos de Chile para articular una alianza con Colombia, con México, con Bolivia, con Uruguay y con otros países de América Latina para establecer una alianza por Palestina, estaríamos viendo un escenario distinto, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que lo que nos deja la tarea, digamos, a los que estamos fuera del gobierno y a los sectores populares y a los sectores movilizados, de seguir planteando que como tú decías antes, la única posibilidad de conquistar la libertad para Palestina es que los pueblos se movilicen y los gobiernos van a ir a la siga de ese movimiento, ¿no? Como suele ocurrir. Pero eso implica que necesitamos más movilización, necesitamos más presión política, necesitamos un uso inteligente de los recursos diplomáticos y un uso inteligente de los recursos legislativos, parlamentarios, institucionales, etc. No podemos excluir eso porque forma parte también. O sea, el antecedente del juicio, de la demanda en contra de Israel en la Corte Internacional de Justicia es relevante, no es que dé lo mismo, ¿no? Marca un antecedente, establece un marco posible, ¿no? Por eso la opinión pública también ha girado en contra de Israel y a favor de los palestinos. Pero hay que combinar
ese uso de las herramientas diplomáticas y jurídicas con la fuerza de la movilización y, como decíamos antes, con la articulación de un movimiento global que en la práctica logre movilizar la fuerza de los trabajadores en favor del boicot, ¿no es cierto? O sea, los sindicatos del mundo, por suerte, cada vez se movilizan más por Palestina. Aquí en Chile, en Europa, en el resto de América Latina, en Estados Unidos, han frenado barcos que van con materiales de guerra o con armas a Israel. Eso tiene que seguir ocurriendo, ¿no? O sea, la única manera de llevar a cabo un boicot efectivo es que, si los gobiernos no responden, que la clase trabajadora haga el trabajo, ¿no? Sí, yo creo que está bueno y que bueno también relevar ese ejemplo, que yo creo que fue algo muy clave y que también fue muy moralizador, el hecho de ver cómo los trabajadores portuarios de distintos lugares, incluido Chile, paren contra el genocidio y digan, no, nosotros no vamos a mover esta carga que va a Israel. Como es un ejemplo, yo creo, invaluable y estratégico de dónde también, de cómo pensamos esta lucha, ¿no? Porque efectivamente, si bien es muy importante, por ejemplo, las marchas que podamos hacer, por ejemplo, acá, en particular en Santiago, bacán las marchas, todo lo que podamos hacer, pero que tiene más potencia, por decir así, o poder de fuego dentro de este escenario, de esta pelea, paralizar los puertos que realmente mueven la mercancía que va para allá, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa es un elemento fundamental también de esta pelea. Y ya ahora sí, para ir muy cerrando esta entrevista, que estaba muy buena, podríamos seguirla por mucho rato. Yo creo que la gente que nos está viendo también debe estar bastante animosa con esto. Yo solo agregaría un punto sobre Adelante. la cuestión de los sindicatos y de la fuerza material. Yo creo que una de las tareas para lograr eso es que la acción por Palestina, el activismo por Palestina, mantenga el camino que ha llevado a cabo en términos de la denuncia, del mostrar lo que está ocurriendo, de, digamos, hacer llegar mensajes a Palestina. Las niñas y los niños en Palestina, cuando ven que en otros lugares del mundo lejano están haciendo un mural por ellos, o están haciendo una marcha por ellos, o lo que sea, realmente les alegra el día. Eso nos consta, lo sabemos. Por lo tanto, eso es parte de la esperanza y de la fuerza que va a seguir teniendo el pueblo palestino. Tenemos una responsabilidad directa en mantener la moral alta en Palestina también, con lo que hacemos. Todo eso es importante, ¿no? La difusión cultural, la expansión del relato palestino con respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? No la visión israelí o la visión estadounidense. Todo eso es fundamental. Pero hay una tarea política que no hemos llevado a cabo de manera muy eficiente, que es el trabajar políticamente para que todos los sectores organizados de la población, de la clase trabajadora, se articulen en acciones comunes, ¿no? Un paro nacional, por ejemplo, por Palestina, que implique la paralización de los trabajos remunerados y no remunerados, de la interrupción de las vidas cotidianas de las personas. Eso creo que es relevante porque, y en Chile en particular, donde ser pro-palestino es muy seguro en comparación con otros lugares del mundo. Claro. E incluso el gobierno aplaude, ¿no es cierto? Los carabineros nos cuidan en las marchas, nos felicitan por lo que estamos haciendo, que no es lo que pasa con ninguna de las otras marchas y movilizaciones que hacemos. En ese contexto parece que necesitamos ser un poco más disruptivos en nuestras tácticas, por un lado, y articular más la fuerza, ¿no? Y eso es un proceso que es explícito, no pasa solo con publicar cartas y hacer llamamientos a que, los sindicatos, no, es tener reuniones con todos y cada uno de los sindicatos, con cada uno de los grupos políticos y las organizaciones que tienen capacidad de movilización. Esa es una tarea muy concreta que tenemos que hacer en este momento. Sí, totalmente. Y bueno, dentro de eso mismo, ya mi última consulta respecto a todo esto, y pasar al último tema. A propósito, tú decías que el gobierno, ¿cierto? Como que, no se esperaba mucho, digamos, dentro de su accionar. Y obviamente un gobierno que sabemos, ¿no? Si bien tiene a la izquierda más institucional, también tiene a la concertación, ex nueva, vieja mayoría, es bastante amplio. Entonces, claro, uno puede entender quizá de repente,
qué vaya a esperar, ¿cierto? Con toda la experiencia que tenemos, los últimos años, los gobiernos anteriores, etcétera. Pero dentro de eso, entonces, ¿cómo ves? Y creo que se liga un poco también a este punto que daba, ¿cierto? Como de la capacidad de articulación dentro de la misma izquierda, el rol que ha tenido dentro de esto, el particular el Frente Amplio, en particular el Partido Comunista, que uno podría decir, quizá de esas alas uno esperaría, quizá podría esperar más, ¿no? Y que tienen esa capacidad, ¿cierto? Que el Partido Comunista dirige sindicatos, dirige muchos, de hecho, sindicatos muy importantes dentro del país. El Frente Amplio dirige también muchas federaciones de universidades importantes estudiantiles. Está esa capacidad, por ejemplo, más palpable, ¿cierto? De articular todo este movimiento. ¿Cómo ves tú ese rol que han tenido o no dentro de esta lucha? Yo creo que es similar a lo que hemos experimentado con respecto a cualquier otro contexto, conflicto, contradicción en Chile cada vez que hay un gobierno así llamado progresista, ¿no? O sea, Bachelet II o este gobierno, la, el silencio, la subordinación de algunas dirigencias sociales a través de sus partidos a la línea de gobierno es total, ¿no? Y por eso vemos que la CUT es inexistente, ¿no es cierto? Y esas federaciones o esas organizaciones sindicales que están dirigidas por el oficialismo están ausentes del debate público o de la capacidad de movilizar en una determinada dirección, incluso para cumplir con su propio programa, ¿no? O sea, uno podría pensar la hipótesis del Partido Comunista de con un pie en el gobierno y otro pie en la calle, que uno eventualmente podría decir es razonable que cuando son una cierta, digamos, un sector solamente del gobierno, claro, tendrían que utilizar su fuerza social para poder movilizar ciertos puntos del programa. No lo han hecho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con esto ocurre lo mismo, ¿no? La subordinación de las dirigencias sociales, que no son las bases necesariamente de los sindicatos o las bases de las organizaciones sociales, estudiantiles o lo que sea. Esas dirigencias han optado por la disciplina con el gobierno antes que tomar una posición independiente, una política independiente y tomar las posiciones correctas. Como digo, no solo moralmente, sino también política y estratégicamente correctas. Que en el fondo van en línea con el apoyo popular. Si la CUT llamara a un paro por Palestina, solo la derecha saldría a pegarle, ¿no? Claro. Y eso debiese ser un motivo de orgullo, no un motivo de temor o de preocupación, ¿no? Y entonces yo lo que creo es que lo mismo que vemos en otros conflictos, ¿no? Ocurre con Palestina. El gobierno ha logrado subordinar a una parte de las dirigencias sociales a no tener una política independiente y por eso mismo no han estado presentes en la movilización, ¿no? Hay cuadros políticos. En la Coordinadora por Palestina, por ejemplo, el Partido Comunista en el comienzo participó en la formación, cuadros del partido. Y a mí no me cabe ninguna duda, y gente del Frente Amplio también y todo. Yo no tengo ninguna duda de que hay compañeras y compañeros que tienen no solo internamente una posición pro-palestina, sino que son activos dentro del movimiento de solidaridad con Palestina. El problema es que sus partidos no lo son y que las organizaciones que conducen tampoco lo son por esta, digamos, disciplina o subordinación a la línea del gobierno. Y eso es un gran problema. Y eso es un llamado, sobre todo después de las primarias, a los compañeros y compañeras de esos partidos a quizá reflexionar sobre el punto de la acción política independiente de las organizaciones de masas que están dirigidas por los partidos a poder no necesariamente romper, porque van a seguir siendo probablemente militantes de sus partidos y dirigentes en esa línea, ¿no? Pero en mirar hacia afuera, mirar lo que los sectores populares están planteando, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, el fin del genocidio es como una cosa que hoy día es básica, ¿no? Es como el ABC de cualquier posición política progresiva en el mundo, y es inaceptable que esas dirigencias no lo estén haciendo activamente. Sí, totalmente. Bueno, nada más que decir más uno a estas palabras. Y ya, ahora sí, para cerrar esta muy buena entrevista y darte las gracias de nuevo por venir, por motivarte en esta fría tarde de julio. Además de ser parte de la Coordinadora por Palestina, ser parte del Movimiento Solidaridad,
también trabajas en la librería de proyección. Quisiera saber, y si nos puedes contar un poco, bueno, en qué están últimamente, ¿tienen alguna novedad que nos puedas ahí spoilear? ¿Qué es lo último que están trabajando? Bueno, Perspectiva. no es tan novedoso, pero este año el Centro Social y Librería Proyección cumple 15 años. Felicidades. Gracias. Y Buenísimo. hemos logrado sobrevivir contra viento y marea, crisis económicas, pandemia, a punta de pura voluntad y autoexplotación. Pero lo bueno es que al haber sobrevivido tanto tiempo ya nos merecemos una gran celebración y en octubre vamos a tener una celebración de aniversario como corresponde en Buenísimo. grande. Eh, Hasta ahora la fecha que tenemos es el 11 de octubre. El lugar parece ser que va a ser en el Teatro Novedades. Lo vamos a estar anunciando. Va a ser Dicen, una gran dicen. fiesta con feria del libro, con feria de gráfica, con música en vivo y todo. Por supuesto que todo el mundo que ha invitado a esto. Y bueno, Proyección es un proyecto que está abierto para todas las organizaciones sociales. Es un espacio que tiene salones disponibles para las organizaciones cuando quieren hacer sus reuniones, presentaciones del libro, actividades, etcétera. Y sigue siendo así desde el 2010 en adelante y va a seguir siendo así para siempre. Así que Bueno. eh, agradecemos también la mención en el programa en otro espacio, ¿no? De Mm. esos pocos que existen en Santiago y en Chile que ponen, digamos, las luchas sociales al centro. Así que eso. Buena, bacán. Oye, felicidades, gran trabajo, 15 Muchas años gracias. no es poco, me imagino todo lo que ha sido. Es un esfuerzo muy grande levantar ese tipo de proyectos, lo sabemos, así que buenísimo, ahí vamos a estar en octubre, quedamos Eso. atentos a la Eso. confirmación del lugar y la hora, así que bacán. Y bueno, yo también tengo un anuncio muy importante que hacerles y una invitación muy cordial a todos, todas y todes. La Izquierda Diario también se viste de gala. No es menor, no es menor, gente. La Izquierda Diario cumple 10 años. Estamos aquí hace 10 años, también ha sido un gran trabajo, un gran esfuerzo desde el 2015 que levantamos este proyecto en Chile. Nosotros somos un proyecto internacional, tenemos otros diarios también en otras partes del mundo, ¿cierto? Pero acá en Chile cumplimos 10 años y dentro de todo ese proceso veíamos que es momento de abrir también nuestras puertas más aún. Y les tenemos una invitación, vamos a hacer la primera asamblea abierta de colaboradores de la Izquierda Diario Chile. Va a ser una asamblea que vamos a hacer aquí mismo en Casa Marx, en Verdi 112 San Joaquín, el sábado 19 de julio desde las 13 horas, desde la 1 de la tarde. Todos, todas, todos invitadísimos a que vengan. La idea de esta asamblea es que cualquiera pueda venir, no necesitas ser periodista, no necesitas tener ningún conocimiento ni técnico, ni en redacción, ni nada, solamente las ganas de levantar una voz independiente anticapitalista que busque enfrentar en este escenario tan caótico como lo estamos viendo, ¿cierto? A nivel nacional e internacional, que busque enfrentar a la ultraderecha y el avance de la derecha tanto en Chile como en el mundo. Y que busque seguir organizando estas peleas y estas luchas. Entonces, nada, totalmente invitadísimos. Nos vemos aquí en Casa Marx el 19 de julio, sábado a las 1 de la tarde. ¿Tienes algún mensaje también de cierre? Es tu momento, vamos cerrando, así que cuéntanos. Primero, agradecer la invitación. Segundo, felicitar a la Izquierda Diario por sus 10 Muchas años. gracias. Tremendo trabajo. Es muy importante que existan medios independientes, los necesitamos. Y hacer un llamado también y una invitación a sumarse a la Coordinadora por Palestina, porque hoy día más que nunca necesitamos fuerza organizada. Y la Coordinadora por Palestina está conformada por movimientos sociales, organizaciones políticas, colectivos territoriales o comités creados para ser comités de la coordinadora y por lo tanto hacemos una invitación a sumarse colectivamente, individualmente, porque la fuerza para acabar con el genocidio, la ocupación y conquistar la libertad de Palestina hoy día más que nunca la necesitamos de todo el mundo. Así que esa invitación la dejo hecha. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo, de nuevo por Muchas gracias, venir. Carlos.
gran invitado. Vamos a tratar de tenerte por aquí de nuevo si es posible. Feliz. Y gracias a todos por ver y llegar hasta acá. Suscríbanse si no se han suscrito, es muy importante. Todo este contenido tiene un cerco mediático brutal. Sabemos que realmente son pocos los medios y pocos los espacios donde podemos dar este tipo de discusiones y que nos agregan muchísimo valor dentro de todas estas peleas para poder darles también un sustento más profundo a nuestras ideas. Y nada, dejen sus comentarios, sus me gusta. Nos vemos en una próxima sesión. Chao, gente. Adiós. Adiós.